Mafio trabajó durante un tiempo como músico oficial del gobierno de la República de Banania. En esos años, Banania era gobernada con mano firme por el general Eutanasio Rodríguez. Una de las obras que conocemos de esta etapa de Mafio Piero es la canción infantil El conejito inocente. En realidad lo que se conserva es la versión censurada de la misma, cuyo texto dice: había una vez y comieron perdices. También compuso sobre versión del mismo autor una canción que no llegó a estrenarse, titulada Viva la Libertad. Lamentablemente no se ha conservado el nombre del poeta ni el poeta. Pero la partitura más importante de esta época de Mafio Piero es la canción de homenaje a Eutanasio, que se estrenó en un solemne acto con la presencia del mismo. Señores legisladores, señores ministros, señores corresponsales extranjeros, señor nuncio apostólico y diplomáticos de otras naciones, ¡descanso! De no ser por nuestra acción de gobierno, pacientemente desarrollada en estos últimos 49 años, nuestras calles estarían hoy llenas de pornografía, de corrupción, de violencia, de gente. Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. Homenaje ya. Nuestro pueblo tenía hambre y no había libertad, y aunque aún tengamos hambre, no tenemos libertad. Pueblo de Banania, debemos amar a la patria. Por eso ahora vamos a cantar su himno nacional. Cantémosle su canción. Cantémosle a ella, hermosa como ninguna. Cantémosle a nuestra historia. Cantémosle a nuestra gloria. ¿No le vamos a cantar a gloria? Ahí se escucha mejor, es que... Y ahora...
los micrófonos están así como fallando, ¿verdad? Bien, bueno, entonces, ¿por qué les hemos presentado en un primer momento lo referente a la topografía de la Palestina y luego esa parodia de Berutí, que como se habrán dado cuenta ustedes es un fragmento? Hay que mirar desde mucho más atrás para poder entender lo que ellos están haciendo. Es una comisión encomendada por el gobierno que intentan modificar absolutamente todo dentro de una nación. Y entre otras cosas cambian el himno nacional, modifican la historia. Es toda una historia que está ahí, que habría que seguirla para poder entender lo que la última canción quería manifestar. Les contamos eso, primero comienzo por el video, porque si se dan cuenta en el video se comienza a hablar de lo que es la patria del suelo. Es un himno a la patria, ¿no? Una especie como de reconocimiento a la patria, pero a medida que la canción va desarrollándose, los cantantes comienzan como a hacer un poco de mofa y terminan convirtiendo a la patria en una muchacha. Entonces hay una especie como de cambio de una marcha netamente marcial a una especie como de bolero y cosas por el estilo, y están hablando pues de una muchacha. Venga la patria como si fuese una muchacha, la vanguardia, pero pues también la retaguardia, y los dos grandes volcanes y cosas por el estilo, que ya nos hace pensar a nosotros que están hablando de otra cosa, de otra gloria, ¿no? Que están hablando de la patria pero en otro tono, digámoslo así. Pues esto que nosotros hemos visto en esa parodia es más o menos lo que se va a apreciar en el Cantar de los Cantares. Hay que estar en cierta manera familiarizados con el suelo de la Palestina para poder entender lo que los autores están queriendo decir. El autor, los autores, las autoras, en realidad no sabemos quién pudo haber compuesto, como ya se mencionó, ese hermosísimo libro. Entonces era básicamente para que tengamos presente eso. Si bien es cierto, se puede estar hablando de una relación de un muchacho con una muchacha o de un hombre con una mujer que buscan amarse a pesar de todo y que son monógamos dentro de una sociedad más polígama, digamos así, lo que ellos están haciendo también es probablemente hablando de su propio suelo, del propio territorio. La muchacha no necesariamente es una muchacha, sino que la muchacha parece ser, al final de cuentas, una especie de reflejo, de representación de la misma tierra o del mismo suelo. Pues ahora sí vamos a continuar con el comentario al libro, comenzando o continuando desde donde la semana pasada el padre Edgar Aníbal se quedó. A ver, termino. Teníamos una tarea. Ahora sí. A ver, teníamos una tarea y una de esas tareas era sobre la geografía, ¿se acuerdan? Era que ir leyendo, y al ir leyendo ustedes iban a ir estando atentos a los lugares geográficos que van apareciendo en el Cantar de los Cantares. Otra de las tareas era los perfumes. Entonces, ir haciendo la lista, yo creo que yo grito más fuerte, ir haciendo la lista de los perfumes que aparecen en el texto. ¿Sí? Entonces, otro eran los árboles, la flora, y otro era la fauna. Teníamos como listas, porque miren, una de las maneras de aprender en la tradición bíblica, o en este pueblo de Israel, una de las maneras de aprender es haciendo listas de las cosas que aparecían en los textos bíblicos. O sea, los textos bíblicos eran los libros para estudiar en las escuelas judías en la antigüedad. O sea, el texto bíblico servía para que se estudiara y todo se aprendía en el libro. Entonces había
toda una serie, por ejemplo, si ustedes abren el libro de Job es excelente para los que quieren aprender ingeniería y los que quieren aprender minería, geología y todo lo que quieran, y hasta astronomía. O sea, lo que uno quiera aprender lo puede encontrar en el texto sagrado. Y diríamos nosotros, el Cantar de los Cantares es como un vademecum de los aromas y de los perfumes, ¿cierto? En ningún otro libro uno encuentra tantos perfumes y tantas fragancias, tantos buenos olores como en el Cantar de los Cantares. Igual podríamos decir que a medida que va pasando el Cantar de los Cantares de capítulo en capítulo, encontramos todo un elenco de lugares bíblicos, o sea, la topología aparece representada también algunos puntos, algunas ciudades importantes, y uno podría hacerse un mapa de Israel teniendo el Cantar de los Cantares. Por eso es que el padre William inició con todo esto de los mapas. Si nos quedase la forma de mujer al mapa de Israel, sí nos queda como un poquito difícil, pero podríamos decir que refleja a la mujer. Me voy a sentar ahora y empezamos. Bien, entonces, a ver, digamos, empecemos por los aromas. A ver, ¿quién hizo la tarea de los aromas, de los perfumes, las fragancias? A ver, ¿quién pudo hacerla? Allá, hermana, ¿cómo es su nombre? Hermana Ana María. Hermana María, la escuchamos. Bueno, yo no sé, yo cogí de un texto bíblico, no precisamente el que tú nos diste de hebreo, porque no lo logré coger de la Biblia, cogí otro texto, pero entonces, yo no sé, donde ponía olor, pues lo puse como... Por dicho, hoy no es el día. Los suaves, los ungüentos. A ver, los ungüentos, los olores, la mirra. Entonces ya vamos, ahora sí, mirra, tengámosla en cuenta, mirra, uno. Tengo también Incienso. Sahumada no sé lo que es, porque sahumada de mirra y de incienso. La sahumada debe ser una mezcla, un olor, una quema, un aceite, algo así que se hace. Habla también del polvo aromático. Sí. Y repite la mirra, el incienso, ungüentos otra vez, especies aromáticas, olor del Líbano. Bueno, del cedro, ese sería del cedro. Mirra y árboles aromáticas. A ver, entonces como los que más yo creo que todo el mundo tiene. A ver, Florita. Yo tengo el nardo, Sí. no sé la leña que es, cedro, ciprés, la rosa. La leña, a la leña, o leña. A leña. Bueno, la fruta de los manzanos, las manzanas. Porque habla también del aroma de los manzanos. Vamos a tomar como los que son más nombrados y que vienen reiterativamente en el Cantar de los Cantares. Entonces tendríamos el nardo, ¿sí? Que es el más nombrado, la mirra, el sándalo, no sé si les apareció por ahí, No. el mirto sí, el cinnamon, ¿cierto? Canela, el incienso. Aloe también tienen por ahí, aloe, tienen cedro, o sea, el que dice que madera del Líbano o algo así, el cedro, el nogal también, las mandrágoras también, entonces podríamos decir, miren, los aceites, eso que hoy hablamos tanto de aceites esenciales y aceites, eso no es nuevo. De pronto somos nosotros una sociedad que estamos descubriendo el valor de los aceites y de los perfumes, pero eso es muy antiguo. En estas sociedades con gran influencia egipcia, sobre todo egipcia y de países de Oriente, había un gran comercio de aromas, así como había también un gran comercio de todo lo que se necesitaba para la alimentación, ¿no? Las especias, todo eso, había un gran comercio. Y así como se vendían perfumes baratos, se vendían perfumes costosos o aceites de unción. No imaginemos tanto perfumitos así en spray, así chin, como el de nosotros, sino más que todo aceites, ¿sí? Como bálsamos, ungüentos, por eso se habla tanto de ungüentos, bálsamos, pero también se vendían bolsitas
bolsitas llenas de hierbas, ¿no? Que las mujeres se colocaban en las partes íntimas, pero también debajo en las axilas, y también se la metían aquí. O sea, todo eso tenía sus formas donde se metían las bolsitas para oler bueno, para oler bien, pero sobre todo cuando tenían, digamos, encuentros amorosos. O sea, ahí era donde más se empleaba el perfume. Algunos de estos, digamos, de estos ungüentos o de estas plantas, porque también algunas se podían beber, como el mirto, como el mirto, creo que mirra también podían consumir, y eso tenía sus propiedades, pero tenían ¿cómo es que se llama? Sus dosis, eso era dosificar, servían como anticonceptivos. Yo no diría, uy, la Biblia hablando de anticonceptivos, sí, no, pues sí, no, pero esto parece que también aquí hay plantas que son anticonceptivas. Entonces son plantas usadas pues para que la mujer y el varón también olieran bien, pero sobre todo era la mujer, la que olía muy rico. Y también plantas empleadas como afrodisíacas, entre ellas, por ejemplo, el sándalo. Otras con otros altos significados, porque por ejemplo el mirto simboliza la pureza. Sí, simboliza la pureza. Y otras plantas y otros ungüentos o aromas expresaban sobre todo la capacidad de compra de la persona. Eso es importante, porque nadie compraba, digamos, de los puros pobres, se daba el lujo de comprar, ¿qué? Nardo, por ejemplo. Sí, el nardo es, de los perfumes citados aquí en el texto, es el más caro de todos. El nardo es costosísimo porque no son fragancias, ni aromas, ni ungüentos que se encuentran en la tierra santa, ¿cierto? En la tierra prometida o en el territorio de Canaán, ni en Palestina, digamos, sino que vienen ¿desde dónde? Vienen desde el Himalaya. Había todo un comercio, y muchas de esas fragancias llegaban desde el Himalaya. Entonces se imaginan todo, digamos, toda la travesía que tenían que hacer para llegar. Bien, entonces parece que la muchacha del Cantar de los Cantares es riquísima. Según eso no es una pobre muchacha buscando novio por ahí, untándose de lo que encuentra, ¿no? Sino que es una muchacha muy elegante, muy rica, porque acuérdense que tiene velo y que tiene un montón de joyas también que ella lleva, pero que sabe emplear los perfumes, que conoce el arte del perfume, que conoce el arte de los aromas. Bien, también digamos que ya bíblicamente hablando, la mirra y el nardo eran empleados para expresar el amor. O sea, más mirra y más nardo se empleaba, más amor se tenía por la persona, podríamos decir. Y es algo así lo que el Cantar de los Cantares, digo, sí, el Cantar de los Cantares del Nuevo Testamento quiere mostrar. ¿Cuál es el Cantar de los Cantares del Nuevo Testamento? Juan, el Evangelio según San Juan, sobre todo los últimos capítulos de Juan están muy iluminados o influenciados por el Cantar de los Cantares. Entonces ahí nos podemos pensar en Nicodemo, haciendo la relación. ¿Se acuerdan con cuántos kilos Nicodemo ungió al Señor? ¿Y con qué lo ungió? ¿No se acuerdan? Vámonos al Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan, capítulo 19. A ver, con mirra, ¿cuántos kilos de mirra? Es exageradísimo. Porque si una gota valía tanto dinero, ¿cómo será esa cantidad que tiene? 100 libras. ¿Cuántas? 100 libras. 100 libras, equivalente a ¿cuántos kilos? 50. Casi los 50, porque menos, ¿cierto? Pero casi los 50 kilos. Mirra y algo. En el 19. Hermana, mirra y algo. Mirra y algo, sí, mirra y algo. Entonces muchos dicen, si Jesús no estaba muerto, ¿es cierto?
con todo lo que le untó, lo acabó, mejor dicho. Porque con eso era para dejarlo que ya no pudiera volver a nada. O sea, es exagerado, exagerado. Decía que el nardo es la planta más, el perfume más costoso. Hoy cuando uno va a Tierra Santa le venden mucho nardo, pero eso no es nardo de verdad. Si uno comprara el nardo de verdad, yo quería traerles un poquito de nardo. Y en alguno de los viajes de las peregrinaciones a mí me dieron un frasco de aceite de nardo y anoche lo abrí. No, me olía a aceite rancio. O sea que me metieron gato por liebre porque eso no tenía nada, olía un poquito así, pero no, olía más bien, era como aceite viejo, o sea que ya no sirve. No tenían que hacer. ¿Sí? Porque el verdadero nardo lo vendían en frasquitos pequeñitos, ¿sí? Y valía muchísimo. Hay otro texto bíblico que habla del nardo. ¿Cuál es? La unción de Jesús en Betania. Entonces primero encontramos que para Nicodemo, la acción de Nicodemo es exagerada. Nicodemo lo que trae, lo que lleva para ungir al Señor es supremamente exagerado. Pero estaría haciendo eco ¿a quién? Al Cantar de los Cantares. O sea, es tanto el amor por el Señor que él lo unge con lo más costoso que se tiene también, mirra y aloe, que el aloe también era costosísimo, y lo lleva para ungir al Señor. Bien. Luego, ahorita vamos a decir para qué servía. Ahora, en la unción de Betania, en el capítulo 12 de San Juan, volvemos a encontrar el nardo, pero esta vez es María de Betania, ¿cierto? María de Betania, la que va a ungir al Señor. 12, desde el 13, o desde el 2, si quieren. En el 3 dice, María tomó 1 libra de perfume de nardo puro. Eso es exagerado. ¿Será verdad que María tomó esa cantidad? Puede que sí. Pero si no fuera así, ¿qué quiere decir el evangelista? Esta mujer está demostrando su mucho amor, exactamente, su amor exagerado por el Señor, ungiéndolo con lo más costoso que existe. Es una metáfora, podríamos decir, para mostrar que le está brindando lo más costoso y que además tampoco es una pizquita, ¿no? Una mirriguita, una pizquita de nardo con lo que va a ungir al Señor, sino con ¿cuánto? 1 libra, medio litro. Pero Judas Iscariote pone bravísimo porque Claro, esta botellita tiene 300 mililitros. Entonces, ¿usted se imagina todo lo que vertió en los pies de Jesús? Claro, dejó todo impregnado de oro. Y dice, muy costoso, en todo el pueblo, sí. Ungió con él los pies de Jesús. Y ungirle los pies es otro gesto de mucho, mucho amor, ¿cierto? O sea, de mucho amor, de mucho amor. Y por eso es que Judas, como decían ustedes, va a protestar, porque con todo ese dinero que se hubiera podido hacer, venderlo por 300 monedas para repartirla a los pobres. Entonces me devuelvo al Cantar de los Cantares. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Cantar de los Cantares los perfumes que se emplean no son los más baratos, sino los más finos de la época, los más costosos de la época y quizás los más rebuscados. Encontrar nardo no es así nomás. O sea, eso no se va a la tienda de la esquina a comprar nardo allá por kilos. No, eso tiene que ser por encargos, eso tiene, todavía, hay un experto que habla de perfumes, todavía es muy difícil conseguir el nardo. O sea, eso hay que encargarlo, eso hay que tener el dinero, eso hay que tener el vaso, o sea, el recipiente adecuado para conservarlo. Hay otro texto, creo que es en Marcos, donde dice que el perfume estaba ¿en qué? ¿El alabastro? En un frasco de alabastro. ¿Por qué el alabastro? Primero porque hasta el frasco nomás vale un platal, ¿sí? El solo frasquito de alabastro vale. ¿Por qué alabastro? Las que son enfermeras aquí saben.
para que no se corrompa, para que no le entre la luz, porque el alabastro es un frasco oscuro, podríamos decir, que la luz no le entre y se pueda mantener, o sea, para que no se evapore. Para que no se descomponga por la luz. No se descompongan ni se evaporen. Entonces hay que tener en cuenta todo, todo. ¿Sí? Y todo eso nos va mostrando que la muchacha del Cantar de los Cantares, acuérdense lo que hemos dicho, no es una muchacha pobre, es una muchacha que quiere mostrar, el texto quiere mostrarla como alguien pudiente, muy pudiente, y eso es interesante, es interesante. Entonces, si remitimos esto a todo el pueblo de Israel, podríamos decir, el Señor no se enamoró de cualquiera, ¿sí? El Señor se enamoró de alguien que, digamos, que poseía todo un arsenal de talentos, de dotes y de riquezas. ¿Expresada en qué? En los perfumes. Bien, entonces decíamos, el sándalo, entre esos perfumes que se tenían, el sándalo era algo afrodisíaco. El mirto significaba pureza. El nardo significaba amor extremo. El nardo, ¿no? Amor extremo, amor extremo. La mirra significaba también amor, pero significaba también, digamos, lo que en Juan está significando, estar preparando el cuerpo para la sepultura. O sea, entrega total, podríamos traducirlo por entrega total. Entrega total. Y los olores o los aromas que venían del Líbano también significaban que, digamos, grandiosidad, ¿sí? Algo grande, algo inmenso, algo majestuoso. Todo lo que utiliza la amada es algo que quiere mostrar la grandeza, ¿sí? Más o menos. Por eso los perfumes son tan importantes. Además, se dice que en los grandes almuerzos, en las grandes, no almuerzos, sino en las grandes cenas judías, el perfume tenía que estar presente. Todo debía oler a rico. Todo, por algo San Pablo después va a decir que los cristianos somos el buen olor del Señor, ¿cierto? El buen olor del Señor, el buen perfume del Señor, porque el buen olor es agradable y el buen olor no se queda solo en un lugar, sino que se expande, se expande. Entonces los perfumes son importantísimos. Sí, ¿verdad? Pues pienso yo que sería como tanta profundidad y se llevó como a la límite de la trascendencia, no sé qué, que para el Señor lo que le enamora, lo que le atrae es la virtud, es la bondad de nuestros corazones. Y puede tener algo de ese María, ¿no? Sí, sí. Y digamos que a quién no le gusta oler el bueno. O a quién no le gusta acercarse a alguien que huela bueno. ¿Sí? Bueno, hay gente que no le gustan los perfumes. ¿Sí? Yo sé que hay mucha gente, que es alérgica al perfume, hay mucha gente que el olor del perfume les hace dar mareo, náuseas, ¿cierto? Depende de la esencia. Pero a la mayoría de los humanos nos gusta el perfume. ¿Sí? Nos gusta el perfume. Hasta nosotros las mojitas nos gusta el perfume. Nosotras también, todas, de pronto viendo las mojitas no usan perfume. Los padres sí creo que no. Creo que los padres no. Pero lo malo es que no todas tenemos que el dinero suficiente para comprar un buen perfume. Eso sí, porque un buen perfume cuesta mucho. Entonces vuelvo a mi teoría. La muchacha del Cantar de los Cantares, decíamos la semana pasada, miren, a ella no hay que confundirla con una cortesana. A ella no hay que confundirla con una mujer de vida alegre buscando amantes, ¿cierto? A ella no hay que confundirla, decía la semana pasada, con una prostituta, por ejemplo. Ella es ¿quién? Ella es alguien elegante. ¿Sí? Es alguien elegante, es alguien, pues decimos distinguida, exactamente, esa sería la palabra, es alguien distinguida, distinguida. Ahora decía el Padre, el Cantar de los Cantares canta el amor monógamo. Aquí no nos vamos a meter con la alianza nupcial porque el texto no lo trae, pero el texto sí trae que la recuperación de la monogamia, y esto sí es muy importante, porque en el pueblo de Israel no hay una ley
nosotros podríamos decir casi que hasta hoy, no hay una ley que haga, digamos, o que pueda decir que instaura la monogamia. El pueblo de Israel es un pueblo polígamo, donde, digamos, por el lado del varón, ¿cierto? El varón puede tener las esposas que él pueda mantener, sostener, alimentar y tener bien. ¿Sí? Como los islámicos. Como los musulmanes. ¿Sí? Pero Israel no ha hecho, digamos, no lo pone tan al pie de la letra, no lo vive tan al pie de la letra como lo hace el Islam, por ejemplo. ¿Sí? Israel no. Nosotros sí nacimos como, los cristianos sí nacieron como un pueblo de tradición monógama, ¿cierto? Sí nacimos, o sea, eso fue desde San Pablo que se colocan las bases. O sea, era así, González de un esposo con su esposa. ¿Y hermano, no lo establece antes el Señor? Cuando dice que el hombre solamente puede tener una esposa y si la abandona y se va con otra comete adulterio. Comete adulterio, sí. Y eso hablamos creo que en la primera clase, la primera jornada. Sí, en lo que dice usted, no sé si es verdad o no. ¿Ya? A ver, ¿en qué sentido? Pues como esto es un ambiente académico, entonces por eso me permito decir lo que acabo de mencionar. Lo que sucede es que cuando uno se acerca al Nuevo Testamento, hay que tener en cuenta también el desarrollo del pensamiento. Y la cronología juega un papel importantísimo. Teniendo en cuenta eso, los escritos más antiguos del Nuevo Testamento son los paulinos, ¿no es cierto? Porque las cartas de Pablo van desde la década del 40 hasta el 50 y algo. San Pablo murió en el 65. El Evangelio de Marcos, que sería el más antiguo que ha sobrevivido y canónico, es más o menos del año 65 también, más o menos de cuando murió Pablo, de esa misma época aproximadamente. Mateo es del 75 y Lucas del 85. Por lo tanto, los evangelios están reflejando lo que ya en las comunidades se está viviendo. Entonces, si se quiere tener en cuenta, por ejemplo, lo primitivo del pensamiento, obviamente hay que tener presente las cartas de Pablo, desde el punto de vista cronológico. Eso no quiere decir que los evangelios no estén bebiendo, recogiendo tradiciones antiguas, ¿no? Pero desde el punto de vista del contacto con los textos, la cronología juega un papel importantísimo. Un pequeño paréntesis, estamos viendo, por ejemplo, San Pablo, tanto aquí como en el centro bíblico, y tenemos básicamente dos textos biográficos sobre San Pablo. Uno es autobiográfico, la carta a los Gálatas, de más o menos el año 54 por ahí. No se olviden que San Pablo fue martirizado hacia el 65. Y el otro texto es Hechos de los Apóstoles, pero probablemente Hechos sea del año 85, unos 20 años después de la muerte de Pablo y unos 30 años o más después de la carta a los Gálatas. Y cuando uno lo lee críticamente, va haciendo una comparación, se da cuenta a todas luces de que lo que está haciendo Hechos de los Apóstoles es cogiendo algo así como el argumento de la carta a los Gálatas, pero él le va metiendo un montón de información que no sabemos de dónde la toma. En algunos casos se percibe que él está presentando sus propias ideas, su propia conceptualización de lo que es en sí la comunidad, su propia reflexión o la reflexión de su comunidad con respecto a Jesús. Era un pequeño paréntesis, ¿no? Según eso, los Gálatas fue la primera carta de Pablo. No, la más antigua que se dice que es la primera a los de Tesalónica. La primera a los tesalonicenses. Sería la más antigua. En cambio, la carta a los Gálatas es una de las últimas. La carta a los Gálatas es una de las últimas y la de a los romanos probablemente sea como la última carta, o una de las últimas también. Son cartas ya de la madurez, ¿no? De la madurez del Papa. Entonces, volviendo al cantar. El cantar muestra una época, digamos que es la época normal del pueblo de Israel, en el que el amor, digamos, de un hombre puede ser compartido
con varias mujeres. ¿Qué quiere decir el cantar entonces, el cantar de los cantares? No, aquí vamos a hablar de exclusividad. Mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Así debe ser. Así debe ser. Mi amado es para mí y yo soy para... Ella lo va a repetir constantemente. ¿Y está en la voz de quién? De la amada. Porque hay un pequeño chiste a la luz de lo que dice la mujer. Dicen que tener más de 2 esposas o novias es pecado, porque Dios lo castiga a uno con 2 suegras también. no digan porque aquí hay varias señoras que son suegras. Y las quieren ¿qué? Las nueras. La que no era. Y los yernos. Porque son monógamos. Pero entonces, ¿por qué creen ustedes que está la repetición frecuente de mi amado es para mí y yo soy para mi amado? Porque ahí viene lo revolucionario del cantar. O sea, hay varias cosas que son revolucionarias en el cantar. Decíamos, primero, que sea una muchacha la protagonista. Eso ya es revolucionario, ¿sí? Que sea una muchacha. O sea, es un canto revolucionario ahí. Segundo, que todo el amor esté orientado hacia el encuentro de los dos que se aman, sin pensar en ¿qué? En un rito esponsal, ¿no? Como lo tiene el judaísmo, o como lo tienen todas las tradiciones, tienen ritos esponsales. Tercero, que no haya un deseo de que ese encuentro de pareja, de esos dos, esté orientado hacia la procreación. Que eso tampoco iría con ¿quién? Con el judaísmo. Porque normalmente para ellos, como para nosotros, el encuentro de la pareja debe estar orientado hacia la procreación, ¿cierto? Hacia la procreación. Aquí no, para ellos en ningún momento ella le dice, como por ejemplo, Rebeca le dice a Isaac, dame hijos, porque si no yo me muero. O Sara le dice, no, yo quiero hijos, y si no tengo hijos, entonces como no puede conmigo, vaya con Agar, y ese hijo de Agar será mío. O sea, hay una presión fuerte por parte de las mujeres para poder procrear, ¿cierto? Porque ahí está ¿qué? El futuro del pueblo. Entonces, por ejemplo, si vemos a las matriarcas todas empujan para que ellas puedan tener hijos. Entonces, a Sara le dice a Abraham, no, si conmigo no se puede porque yo soy estéril, pues yo estoy caricaturizando un poquito, ¿cierto? Toca que vaya con ¿quién? Con Agar. Y el hijo que nacerá de Agar va a nacer en mis rodillas, en mis piernas. Acuérdense del texto bíblico, no lo vamos a leer ahorita, pero ustedes van y lo leen. Y eso quiere decir que cuando el niño nacía en las piernas de la señora de la casa, ese hijo no era ya de la esclava, sino que era hijo de la que lo recibía. Empezaba a ser el hijo de la que lo recibía. Bueno, luego Raquel le dice lo mismo a Ismael, o parecido a Ismael, le dice, no, deme hijos porque si no, eso no puede ser así, ¿cierto? Y luego Raquel le dice a Jacob, dame hijos porque me muero, ¿no? Y Raquel le dice, ¿yo quién soy yo? Yo soy el Señor para darte hijos, ¿yo soy acaso Dios? Eso fue Dios el que le hizo a usted el vientre estéril. Lean los textos bíblicos y vean. Y ella le dice, no, entonces vaya con mi esclava. Y es cuando le entrega a su esclava, pero siempre está ¿qué? Por encima del placer de la pareja está la procreación. Y en el cantar de los cantares no aparece esta parte, esto no aparece, aparece el encuentro de los dos que se aman. Entonces ahí ya el cantar de los cantares empieza a ser revolucionario. Y quizás donde está la fuerza más grande es en que la amada pide ser ¿qué? La única, ¿sí? Donde pide exclusividad. Se ríen, pues porque hoy es así, ¿cierto? Sí, las jovencitas. Claro, una muchacha le dice al muchacho, no, pues yo soy la única, no hay más novias, ¿cierto? Y una señora también le va a decir, pues yo soy la única, pero nosotros vivimos en una cultura que monógama, ¿sí? Entonces se ve mal que la poligamia. Se ve mal y no, una mujer no lo va a aceptar fácilmente. En cambio estamos en una cultura donde se acepta.
Entonces, la novedad en una cultura como esta está en donde, en que la novia exija ser única, exclusiva. Y ahí ya, si vamos a la metáfora o a la alegoría, diríamos, eso es lo que también Israel quiere. Israel quiere que su Dios sea para ella, ¿cierto? Para el pueblo, y Dios también quiere que su amada sea para él. O sea, un amor exclusivo. Nosotros diríamos, ¿ese amor exclusivo dejaría a los otros por fuera? No, pero sí hace que la amada sea la primera, ¿cierto? Y que el amado sea también el primero de la amada. Y ella lo va a repetir, eso va a venir constantemente, constantemente. Yo soy para mi amado y mi amado es para mí. ¿Sí? Y ahí es donde vienen los aromas, las fragancias son una manifestación en el cantar de los cantares del amor. Porque preparan a la amada para el encuentro con el amado, ¿sí? Y también es el perfume que ronda alrededor de todo el cantar de los cantares. Por eso ahora cuando lleguemos a la alegoría de lo que dicen los rabinos, aquí tenemos este libro, habla de lo que dicen los rabinos, y los que tiene el padre William habla de lo que dicen los padres de la iglesia. Y vamos a empezar a leer ahora sí, porque no hemos leído hasta ahora. Entonces vamos a empezar a leer a partir del capítulo 2. Miren, y yo tengo aquí, otro texto que vamos a ir completando. Este texto que yo tengo aquí se llama el Targum del Cantar de los Cantares. ¿Qué es el Targum? El Targum es la versión aramea del cantar. Y el Targum siempre aumenta. El Targum siempre aumenta. El Targum es más largo que el texto bíblico. Los que tradujeron al arameo, tradujeron y explicaron. Entonces aquí yo tengo una parte del Targum. El Targum, el padre William tiene 3 padres de la iglesia. Aquí hay otro comentario que es el comentario ya con todo lo que dicen los rabinos sobre el cantar de los cantares, y tenemos el texto bíblico. Y como ustedes también tienen el texto bíblico, vamos a ir leyendo hasta donde alcancemos, ¿sí? Pero creo que las explicaciones que dimos antes eran necesarias también. Por ahí hay algunas manos que se levantan. No sé si será sabido de que esto, por ejemplo, que la mirra y el incienso que le ofrecieron a Jesús. La mirra también está mostrando el valor de, digamos, o la grandiosidad de la persona a la que se le ofrece, ¿cierto? La mirra era utilizada no solo para ungir cadáveres. Nosotros lo colocamos más en ese sentido, ¿cierto? En el sentido de que la mirra servía para recordarnos la pasión del Señor. Sí, siempre lo hemos dicho así tradicionalmente, ¿no? Miren, pero principalmente el regalo que le dan al niño Dios. Sí. Pero esos regalos que le dan al niño, a nosotros decimos al niño Dios, a Jesús, ¿cierto? A Jesús ya están simbolizando ¿qué? Lo que Él es. O sea, los 3 regalos son 3 temas cristológicos. Sí, le dan oro como a un Dios. Mirra por recordar que Él es hombre y su pasión. Oro a un rey o a un Dios, ¿cierto? Así, incienso a un Dios, oro a un rey, mirra para recordar su humanidad y ahí su muerte, porque será ungido, y incienso como a un Dios. Pero la mirra no era solo empleada para embalsamar cadáveres. La mirra era también un perfume que se podía colocar en el cuerpo, la vida, o que se utilizaba también para sanar. Porque muchos de estas fragancias, de estos aceites, se utilizaban para sanación, digamos, para ungir, para curar. Por aquí había una mano. Sí, a mí me parece que dentro de lo que ha mencionado la hermana, lo más novedoso de todo este contexto es que por primera vez la mujer adquiere un papel protagónico en el cortejo. Sí. Porque hay que recordar también que la mujer, por tradición, era una mujer generalmente sumisa e impuesta. La mujer no tenía derechos. Esa relación polígama estaba asegurada porque la mujer no era la que seleccionaba, sino la que recibía órdenes.
el padre le decía con quién se tenía que casar. No tenía ningún nivel de convivencia de espíritu, y menos de afecto, porque pues quien es impuesto, hoy en día que estamos en esta situación de derechos humanos, pues era claramente violatorio a todo lo que una persona o ser humano desea: tener categoría, tener posibilidad de escogencia y selectividad. En ese tiempo no había selectividad porque eran patrimoniales del hombre. Sí. El padre le decía: usted se casa con fulana ya, con fulano, ¿no? Con perfume o sin perfume, pero se casa, ¿no? Sí. Eso no tenía... Era entregada. No tenía ninguna... Entonces, en este sentido es absolutamente revolucionario. Sí. Porque estamos hablando de una categorización de espíritu y una nueva dimensión de la mujer. Y revolucionario sigue siendo hasta hoy, porque tampoco es que la cosa sea hoy así como tan fácil que la mujer pueda escoger en muchas culturas. No, en muchas culturas. Pero de algún modo sí, la mujer hoy en día es... Tiene más libertad. Culturas, y perdóname, el siglo XXI en el que estamos, la gran revolución es el milenio de la mujer. Entramos a un milenio donde la mujer va a ser categóricamente la regente. Pero eso no se podía pensar en esa época. No, y menos en la época en ¿No? que existe el texto. Entonces estamos hablando, yo lo digo porque soy casado, yo tengo que ser claro y decir la verdad. En mi casa se hace lo que yo obedezco. Bueno, y ahí miren que otro detalle ya que Álvaro decía, y es que al final en el poema que empleamos para la oración, acuérdense bien que dice que el amor que no sé, ¿no estuvieron atentos? El amor no se compra. Si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, sería sumamente despreciable. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque por ella no van a pagar dote. Ni a ella, ni por ella, digamos, ni por ella van a pagar su padre o sus hermanos para que la reciban en matrimonio, ni por ella va a pagar el hombre que la quiere porque, digamos, la va a comprar. No, el amor en el Cantar de los Cantares es verdaderamente un amor auténtico de ofrenda, exactamente, ¿cierto? De gratuidad, o sea, de entrega total, Bueno, muy bien por el apunte, muchísimas gracias. Entonces ahí estamos ya hablando de la rebeldía del Cantar de los Cantares, ¿sí? Bien, entonces vamos a continuar la lectura que había empezado ya el padre Edgar Aníbal, pero con él nos quedamos en el capítulo 2, versículo 7. Empezamos para empezar el 8, ¿cierto? Y vamos a empezar hablando de la primavera. Acuérdense que el Cantar de los Cantares es el libro de la primavera. Por eso es que es leído en la fiesta de Pascua, por su gran relación con la naturaleza y de manera particular con la estación de la primavera. Con voz de hombre. Aunque sería más con voz de es mujer. más con voz de mujer. Sí, a ver, ¿quién lo quiere leer? La voz de mi amado, mírenlo como viene saltando por los cielos, brincando por las colinas. Parece mi amado una gacela, parece un cervatillo. Se ha parado detrás de nuestra cerca, se asoma por las ventanas, mira a través de las rejas, habla mi amado y me dice: levántate, amada mía, preciosa mía, y ven, que ya ha pasado el invierno, han cesado las lluvias y se han ido. Las flores aparecen en el campo, ha llegado el tiempo de la boda. Ya se oye en nuestra tierra el arrullo de la tórtola. Da sus primeros brotes la higuera, y las viñas en flor exhalan su fragancia. Levántate, amada mía, preciosa mía, y ven, paloma mía, que anidas en las grietas de la roca. En escarpados riscos, déjame ver tu rostro, déjame oír tu voz. Es tan dulce tu voz, tan hermoso tu rostro.
Den caza a las raposas, las pequeñas raposas que destrozan las viñas, nuestras viñas en flor. Mi amado es para mí y yo para mi amado. Él pastorea entre azucenas. Regresa, amado mío, antes que sople la brisa del día y huyan las sombras. Regresa como gacela o cervatillo sobre las montañas separadas. Es mi lecho por la noche, en mi lecho por la noche busqué al amor de mi vida. Lo busqué y no lo encontré. Me levanté, recorrí la ciudad, las calles y las plazas buscando al amor de mi vida. Lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los centinelas que rondan por la ciudad. ¿Han visto al amor de mi vida? Pero apenas lo había dejado, encontré al amor de mi vida. Lo abracé y no lo soltaré hasta llevarlo a casa, a la casa de mi madre, a la alcoba de la que me dio a luz. Les suplico, muchachas de Jerusalén, por las gacelas y las ciervas del campo, que no molesten ni despierten a mi amor hasta que ella quiera. Tal vez una pequeña información, en realidad yo lo debo decir con bastante humildad, pues mi fuerte es un poquito más el Nuevo Testamento. Y como es la rebeldía femenina, entonces pues que el hermano hable, ¿no? Simplemente contarles algunas pequeñas cosas mientras ella bebe esa pócima mágica que tiene en sus manos. Contarles algunas pequeñas cosas sobre, por ejemplo, las estaciones en Israel. Como les comenté en alguna ocasión, tuve la suerte de vivir un par de años en Jerusalén cuando estudiaba y nosotros visitábamos distintos lugares, tanto de Israel, de Palestina, como también de Jordania y de Egipto. Era parte de la formación el recorrer esos lugares. Y es que las estaciones son marcadas. Cuando llega, por ejemplo, el otoño, que es más o menos octubre, septiembre, octubre, noviembre, de verdad que los vientos son muy fuertes, las lluvias son muy fuertes también y arrasan con absolutamente todo. Cuando estaba yo pues, siguiendo ese clima, comprendí algunos pasajes del Nuevo Testamento. En el invierno cae hielo, por diciembre cae hielo, aunque sea un día o 2 días, cae hielo sobre Jerusalén y se ve la nieve y todos los árabes o la gente sale y se toma fotos con la nieve. No cae mucha nieve, pero pues poquita, porque como es un clima desértico, los climas en el desierto son siempre extremos. En el día mucha calor y por la noche pues mucho frío, pero a pesar de eso se logra ver un poco de nieve de tanto en tanto. Y la primavera de verdad que es hermosísima. Hacíamos excursiones por el desierto, unos desiertos brutales, y veíamos cómo unas flores se aferraban a la vida y surgían en medio de la nada, y luego los campos se llenaban también de verdor y de flores, y era una cosa muy, pero muy bonita, ¿no? Y los rebaños de cabras y todo eso. Entonces, leyendo este pasaje, en cierta manera pues me hace recordar lo que de una u otra forma nosotros, mirando el suelo, experimentamos. En Bogotá no se divisa mucho. Bogotá en realidad tiene 2 estaciones, como muy bien saben ustedes, ¿no? La estación del frío y la estación del ferrocarril que queda en la misma. Y si no está lloviendo es porque más tarde va a llover, pero más o menos así. Entonces aquí no se percibe, pero allá sí se percibían las estaciones. Y aquí podríamos como coger un pequeño dato para explicar algo de lo que encontramos en el Evangelio de Marcos en el Nuevo Testamento. Se nos dice que Jesús estaba yendo de Betania hasta Jerusalén una mañana y tuvo mucha hambre, ¿no es cierto? Y de pronto vio una higuera, lo que pasa es que aquí en Colombia el tema de la higuera es complicado porque para ustedes el higo es el fico de la India. Ya, en cambio, el higo es la breva, propiamente dicho, ¿no? La breva. Entonces Jesús ve a una higuera que está llena de hojas y se acercó para coger algún fruto. Tenía mucha hambre y no encontró nada. Entonces Jesús dijo que nadie más coma de tu fruto. Y al siguiente día la higuera se había secado.
Y la pregunta es, pues si la planta no tenía frutos, ¿por qué Jesús le dio esa especie como de maldición? Y es aquí probablemente donde encontramos un dato interesante. Mis papás tienen un par de plantas de breva, de higo, y como que conozco un poquitito, yo en una parroquia donde estuve viviendo también, pues de los frailes en el Perú, había una planta de higo, entonces como que conozco un poquitito cómo funciona la planta, y es que esa planta tiene hojas cuando va a tener fruto. O sea, si tiene hojas es porque tiene fruto. ¿Ya? Y cuando no es la época de las brevas, la planta se queda como un palo seco, como un palo totalmente seco. Eso lo podríamos explicar en otra ocasión, pero me llamó la atención el texto del Cantar de los Cantares, que justamente muestra que el autor está describiendo lo que realmente desde el punto de vista pues, de la vegetación, de los climas, de las estaciones, está sucediendo. El invierno ya pasó, llegó la primavera, y la primavera ahí sí que se percibe de una forma preciosísima, porque es todo un contraste con el otoño y un contraste pues, con el verano también, ¿no? Con las épocas de julio, agosto, que es la época de mayor calor. Entonces, vamos a entrar un poquito en la alegoría que salvó al texto. ¿Te acuerdas? Hasta aquí hemos hablado mucho de lo que es lo humano del texto, pero decíamos que si fuera solamente esta lectura desde una dimensión muy humana, el texto no hubiera entrado en la escritura. O sea, por más que la mujer sea revolucionaria, ¿sí? Por más que a nosotros nos parezca precioso que ella quiera exigir sus derechos y que ella quiera que su amado sea para ella y ella para su amado, y por más que huela rico, no hubiera entrado en la Biblia, si no es gracias a la alegoría, ¿cierto? Entonces la alegoría fue lo que salvó al Cantar de los Cantares de quedar como una recopilación de poemas de taberna, que prácticamente era algo así, o sea, de estar por allá en los lugares donde se bebe, donde se baila, donde se toma, hablando de los amores, ¿cierto? Sino que es la alegoría lo que lo salvó. Y ya dicen los rabinos, ¿cierto? Los sabios judíos decían, hay dos grandes momentos en los que el pueblo de Israel casi que pierde al amado. ¿Sí? Dos grandes momentos, dos momentos álgidos, fuertes, en los que Israel, mejor dicho, fue por la pura misericordia del que la ama, del amado, ¿cierto?, que Israel pudo volver al amado. O sea, la amada no es tan perfecta. Ya volvemos a algo con lo que terminamos hace 8 días. ¿Dónde está Carlina? Queda como su pregunta por allá. La amada no es tan perfecta. La amada tiene su problemita también. ¿Sí? La amada tiene, porque hasta aquí estábamos como idealizando a la amada, ¿cierto? Entonces, claro, en Israel, o sea, la amada tiene su concepción de no perfección. Tiene su problemita, y su problemita está sobre todo manifestado en los dos grandes momentos en que Israel casi pierde a la amada. ¿Cuáles son esos dos grandes momentos? Uno en el desierto, cuando Israel va a adorar al becerro de oro, ¿cierto? Es el momento de la apostasía de Israel, cuando Israel se le perdió el horizonte. Y el segundo en el exilio. Entonces, la lectura alegórica desde el judaísmo dice que esto empieza más o menos hablándonos de una noche de amor, de un encuentro de los amados, del amado que les dice que ella es hermosísima y de ella que le dice que él es hermoso, ¿de acuerdo? Eso lo vimos hace 8 días. Ella le dice, él dice, qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa eres. Y ella responde, qué hermoso eres, amado mío, qué delicioso eres, ¿de acuerdo? Que decía que era delicioso. Ese es el amor de los inicios. Ese es el amor como de toda pareja igual, ¿cierto? Tan hermosa, tan hermoso, tan hermosa, tan hermosa, y se llega de repente al momento crudo. Y el momento más crudo de una pareja debe ser la infidelidad. Sí. Lo que casi no se perdona. Lo que, mejor dicho, pide que ahí se manifieste el verdadero. Entonces, Israel resulta
como que traicionando a su esposa. Pero ese esposo la ama tanto, la ama tanto, la ama tanto, que la perdona. Entonces, la primera gran infidelidad de la amada está en lo que nosotros diríamos el pecado del becerro de oro. Y ellos dicen, esto está aquí, en este texto está en el capítulo 3, en lo que acabamos de leer, el versículo 1. Entonces, todo lo que viene antes y la primavera en flor y todo lo lindo que viene es que los primeros tiempos de amor entre Israel y Dios. Fueron tiempos hermosísimos. Pero la amada se le olvidó dónde estaba el amante. Y vamos a volver a leer 3.1, pero ya pensando en ello. ¿Qué dice y vamos a tener el texto, el texto de Éxodo 32. Si ustedes quieren lo pueden tener ahí. Éxodo 32, ahora sí ya vamos a tener Éxodo 32. Para hacer la relación. Entonces, el cantar dice lo siguiente: en mi cama por la noche buscaba al amor de mi alma. Lo buscaba y no lo encontraba. ¿Se acuerdan? Éxodo 32. ¿Qué le va a decir el pueblo a Aarón? Éxodo 32. A ver, vamos a escuchar lo que le dice el pueblo de Israel a Aarón. Un pequeño dato antes de leer Éxodo 32. Sería bueno que leyésemos, por ejemplo, lo que es Primera de Reyes. A ver si encuentro el texto. Primera de Reyes debe ser el capítulo 12 por ahí. ¿Ya? Básicamente el cisma. El cisma es el 12. ¿Lo que hay es el cisma político? El cisma político, efectivamente. Los dos becerros. Sí, el cisma político. Entonces, miren, sí, es efectivamente el capítulo 12. Les cuento un poquitito el contexto de este capítulo 12. Resulta de que murió Salomón, el rey Salomón, y su hijo, el que le sucedió, fue Roboam. Entonces, este Roboam lo que hizo fue básicamente hacer que las tribus del sur le hiciesen un reconocimiento, que lo reconociesen como rey, lo consiguió, y luego se fue hacia el norte, concretamente, como dice ahí el capítulo 12, a Siquem. Y cuando estaba en Siquem, los jefes de las tribus del norte pues vinieron hacia él y le dijeron más o menos lo siguiente. Estoy obviamente citando de memoria el texto. Le dijeron: mira, tu papá pues no se portó tan bien con nosotros, es decir, Salomón no fue tan bueno con nosotros. ¿Ya? Así es que lo que te pedimos es que ablandes un poquitito el peso y nosotros te vamos a servir. Entonces lo que hizo Roboam, el hijo de Salomón, fue despedirlos y llamó a sus consejeros, llamó a los ancianos. Vinieron los ancianos y le dijeron: pues es verdad, tu papá no fue tan bueno que digamos, así que la imagen que tenemos de Salomón habría que modificarlo un poquito, ¿no? Tu papá no fue tan bueno y lo que ellos te piden en cierta manera es justo. Concédeles lo que te piden y pues evitarás problemas, ¿no? Los despidió, mandó llamar a los más jóvenes, asesores más jóvenes, y vinieron los asesores muchachos y le dijeron: mira, si tú te muestras ahora un poco flexible, se te suben a la cabeza. Entonces tú dices: si mi padre los azotaba a ustedes con vergas, yo los voy a azotar a ustedes con escorpiones. Si les azotaba con látigos, yo los voy a azotar a ustedes con escorpiones. Y comienzan como a darle ideas de fortaleza y de poder. Entonces este Roboam lo que hace es básicamente seguir el consejo de los más jóvenes y al final endurece la política del servicio militar obligatorio, les impone unos impuestos más fuertes hasta que agarran los del norte, masacraron a esta comitiva. Parece que el rey tuvo que huir vestido de mujer para que no lo maten. Durante el gobierno de Salomón, un general del norte llamado Jeroboam había sido exiliado a Egipto. Cuando se enteró de todo eso, Jeroboam vino de Egipto al norte y fue proclamado rey del norte.
¿Por qué les cuento esto? Porque Jeroboam, cuando rompe con el sur, lo que va a hacer es seguir unas políticas que le permitan mantener el control sobre los territorios del norte. Y va a crear 2 santuarios, o 3 santuarios, uno en el norte, otro en el sur y otro en Betel, para que la gente del norte ya no mire a Jerusalén como el lugar del santuario. Y es ahí, en esos santuarios, en donde va a poner unos becerros de oro. Por lo tanto, parecería que el texto de Éxodo, que está en relación con el becerro de oro, en el fondo es una redacción que probablemente se esté basando en un acontecimiento histórico producido durante la época del sismo. Simplemente es un pequeño dato. Con ese dato, que ustedes lo pueden ver ahí a partir del capítulo 12, es que podemos leer entonces el capítulo 32 del libro del Éxodo. Viendo el pueblo... Jeroboam tiene las mismas palabras que en el Éxodo. Este es tu Dios, Israel. Sí. Los becerros. Si leen ustedes el capítulo 12 de Primera de Reyes, y van a encontrar que es un paralelo exacto con esto de Éxodo 32. Entonces, ¿qué dice? A ver. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en bajar de la montaña, se reunió ante Aarón y le hizo esta petición: anímate, fabrícanos un Dios que nos guíe, porque no sabemos qué habrá sido de ese Moisés que nos sacó del país de Egipto. Aarón contestó: que sus mujeres, sus hijos y sus hijas se quiten los aretes de oro que llevan en sus orejas y me los traigan. Todos se quitaron los aretes de oro que llevaban en sus orejas y se los llevaron a Aarón. Este los recibió de sus manos y los trabajó con el cincel y fabricó un becerro fundido. Ellos exclamaron: Israel, este es tu Dios, el que te sacó de Egipto. Se nota, ¿no? Israel perdió ¿a quién? A su amado. Y como perdió a su amado, lo está buscando. ¿Y cómo lo encontró? Fabricándose un becerro. Y Dios lo perdonó, porque si ustedes siguen leyendo, van avanzando, y cuando llegan ya como al capítulo 34 van a encontrar que de nuevo la alianza se va a realizar, la alianza se va a restablecer. Pero Israel pues tiene que, digamos, como que hacer su conversión, su gran conversión en el desierto, y darse cuenta que Dios no se puede fabricar, que un Dios no se fabrica, que de Dios no vamos a hacer figura y no vamos a fabricar un becerro. Entonces voy a leer otra vez de nuevo, y mientras William encuentra el comentario de Orígenes, creo. Entonces dice así: en mi cama por la noche buscaba al amor de mi alma, lo buscaba y no lo encontraba. Me levantaré y rondaré por la ciudad, por las calles y las plazas, buscaré al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los centinelas que hacen ronda por la ciudad. Han visto al amor de mi alma. En cuanto lo tuve pasado, encontré al amor de mi alma. Lo abracé y no lo solté hasta meterlo en la casa de mi madre, en la alcoba de la que me concibió. Aquí toca decir varias cositas. La primera es que para Israel la lectura de estos versículos es hacer memoria del primer momento en que Israel perdió a su amado, ¿sí? Pero que lo encontró, que lo volvió a encontrar. ¿Por qué qué? Porque el amado se dejó encontrar. Ella podría estar buscando y se quedaría buscando si el amado no se deja encontrar. El amado se deja encontrar, Pero este texto también dice algo más. Y dice que ella, cuando lo encontró, lo agarró ¿de dónde? De la mano, no. Lo abrazó y no lo soltó. Bueno, soy yo la que estoy diciendo que de dónde lo agarró. Pero yo creo que de pronto lo agarró de los pies. Se tiró y lo agarró de los pies y lo cogió y no lo quería soltar para que no se fuera su amado. No lo quiere volver a perder. Y ahí es donde podemos hacer el nexo ¿con quién? Con María Magdalena, ¿cierto? Y ahí se dan cuenta que el Cantar de los Cantares está muy presente en el Evangelio de San Juan.
O sea, María de Magdala está buscando. Y la pregunta del ángel a María, ¿cuál es? O del ángel, no, aquí es del jardinero. Es, ¿qué buscas? ¿Se acuerdan? Es la misma pregunta. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Y ella que dice, busco a quién. No, ella no dijo que busco a mi amado. Ella dijo, busco a mi Señor. A mi Señor. Busco a mi Señor. Si tú lo tomaste, dime dónde lo colocaste para que yo me lo lleve. ¿Sí? Si tú lo escondiste o lo tomaste, dime dónde lo colocaste para que yo me lo lleve. Y el Señor le dice, María. Y ella le responde, Rabuní, no lo sabemos, ¿cierto? ¿Y ella qué hizo en ese momento? ¿Lo agarró de dónde? De los pies. Soy yo la que digo de los pies, ¿por qué? Porque agarrarse de los pies es manifestar el amor, ¿sí? El gran amor. O sea, los pies, por eso Ruth, cuando Ruth va a buscar a vos, Ruth le destapa los pies. ¿Cómo? No, él le dijo, no, tengo que ir todavía donde mi padre, ¿no? Tengo que ir donde mi padre y vuestro padre, mi Dios y vuestro Dios. Entonces, este texto nos está enviando al Nuevo Testamento. Entonces, diríamos para terminar como esta primera, pero hay otra cosita aquí, pero para terminar esta primera parte es, Dios se nos puede extraviar. Sí, no, pero Él se nos, no, pues yo no estoy diciendo que Él se extravía, se nos puede perder si nosotros estamos, ¿qué? Distraídos, buscando ¿qué? Buscándolos donde no está. Sí, buscándolos donde no está, Él se nos puede perder. Y también si nos vamos a adorar o a perseguir otros dioses, o adorar ídolos más bien, como nos lo muestra el texto del Éxodo. Pero Él siempre estará dispuesto para dejarse encontrar. Y hay un trabajo de parte de quién, de la amada, o de la misma iglesia, o de nosotros, que es ¿cuál? Buscarnos sin descanso. Porque la amada sí lo busca sin descanso. Bien, eso sería como una primera, digamos, ya como aplicación a nosotros. Es más, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dice a Moisés, vea, que dentro de 3 días yo voy a bajar, para decir algo, porque Dios habla también qué debemos hacer para poder encontrar con más pureza. Dentro de 3 días yo voy a bajar, díganle al pueblo que se lave, que se medite, y entonces es algo parecido. Y yo creo que, por ejemplo, al final, presupongo, cuando el mensaje de la carta de la iglesia de Éfeso, cuando pierde el primer amor y del vete a ver qué ha pasado. Sí, el primer amor. Sí, muy interesante. Hay otra cosita y nos vamos a un descansito pequeño. Ella le dice, ya lo encontró. ¿Qué pasó cuando lo encontró? Lo abracé y no lo solté. ¿Hasta qué? Hasta meterlo ¿dónde? En la casa de mi madre, en la alcoba de la que me concibió. Esto es otro detalle revolucionario del Cantar de los Cantares. No aparece la casa paterna. En el texto nunca aparece la casa paterna. Siempre aparece la casa materna, que en esa época tampoco era tan normal. Sí, es un detallito. Aquí en este texto las mujeres mandan la parada, podríamos decir. ¿Sí? Son ellas, como decían ahorita, la que busca el amor, ¿cierto? Y está hablando de la casa de la madre. Entonces, las figuras, eso lo decíamos en nuestro primer encuentro, las figuras paternas, la figura masculina aparece como una figura represiva. En cambio, la figura materna es la que permite que los amados se encuentren ¿dónde? En la casa de ella, y más aún ¿dónde? En su alcoba. ¿Sí? Claro, sí, la alcoba es en la casa, imagino yo. ¿Sí? Sí, la alcoba es el lugar más íntimo de la casa, ¿cierto? En el lugar más íntimo que es en la alcoba de la que me concibió. Entonces, miren que es interesante el cantar. Nos queda la segunda vez que se cambió, ¿cierto? Ya vamos para allá. Entonces, mientras tanto, no sé si me mañana. Pues me escuchan, ¿verdad? Sí.
Miren, se darán cuenta por la separación en el libro. Es decir, aquí está más o menos el capítulo 2, versículo 13, ¿no? Queda poquitito para que se acabe el capítulo 2. Y no es que haya otro tomo, lo que sucede es que el comentario de Orígenes al Cantar de los Cantares se perdió. Y lo que ha sobrevivido es básicamente unos fragmentos y una reconstrucción, sobre todo de un trabajo de traducción que hizo un tal Rufino de Aquileia, aunque otro que también tradujo al gran Orígenes es justamente San Jerónimo. Hay una frase muy interesante de San Jerónimo que dice más o menos lo siguiente, ¿no? Una frase es más o menos esta: mi cabeza blanqueaba ya, y aunque me pegaba a ser más maestro que discípulo, me fui a Alejandría a estudiar bajo la dirección de Dídimo el ciego. Eso es una de las frases así interesantes y graciosas de San Jerónimo, y muestra cuán amante era del estudio. Pero tiene otra frase también que dice más o menos lo siguiente: mi monedero, o sea, sus ahorros, mi monedero se quedó casi vacío, ¿no?, después de haber comprado las obras de Orígenes. ¿Ya? Y algunos pensadores antiguos dicen que Orígenes con sus escritos superó a todos los demás. Él era griego, él era de Alejandría, pero tuvo problemas en Alejandría y terminó yéndose a Cesarea Marítima, donde ya al final concluyó sus obras y ahí prácticamente murió. Entonces, Orígenes, que era natural de Alejandría, decían que con sus obras superó a todos sus contemporáneos, a los demás escritores, pero con el comentario al Cantar de los Cantares se superó a sí mismo. Es una frase muy interesante: se superó a sí mismo. Y hay una historia que se dice de él, que eso aparece en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, este obispo que intenta hacer toda la historia de la iglesia hasta su época, que es básicamente el siglo IV, tercero cuarto. Y en ese libro se cuenta de que él se castró, ¿ya? Que él se castró. Seguramente tenía problemas de castidad, qué sé yo, y se castró. Ahora, esa es lo que ha sobrevivido, lo que se manifiesta. Yo pienso que es totalmente lo contrario. Es una especie de tomadura de pelo y de desprestigio, porque si hubiese existido una persona que nunca se hubiese castrado en este mundo, es justamente él. Porque él, como mencionó la hermana Ana Francisca, pertenece a la escuela alejandrina, aunque después también formará parte de la escuela cesariana, en donde lo que hacen es interpretar las escrituras de modo alegórico. Pero a él le hicieron la vida imposible en Alejandría, hasta el punto de que tuvo que huir, disculpen esa palabra, parece ser muy fuerte, pero se fue, al final se fue a Cesarea Marítima. Hay todo un asunto de manuscritos detrás que en otro momento les podríamos compartir. Por lo tanto, solamente aparece o ha sobrevivido el comentario del Cantar de los Cantares hasta todo el capítulo 2, nada más. Y no es la obra propiamente dicha, sino de las traducciones que lograron mantenerse. Les leo un poquitito para que veamos la manera como él está interpretando el Cantar de los Cantares. Básicamente la interpretación que él hace a los versículos 10 al 13 del capítulo 2. El texto bíblico es: levántate, ven tú que eres tan cercana, hermosa mía, paloma mía, porque mira, el invierno ha pasado, la lluvia cesó y se fue sola. Han aparecido las flores en la tierra, ha llegado el tiempo de la poda. La voz de la tórtola se ha oído en nuestra tierra, la higuera ha echado sus yemas y las vides en cierne exhalaron su fragancia. Y dice el comentario: ya escribimos más arriba el contenido del plan dramático. Ahora veamos en qué sentido debemos entender lo que el Verbo de Dios dice al alma digna de Él y apta para Él, y lo que Cristo dice a la iglesia. Entonces, fíjense los niveles de interpretación que tiene justamente este gran Orígenes, pues desgraciadamente en algún momento fue hasta tratado de hereje también, porque se aferró
a una doctrina llamada la apocatástasis. En otro momento les compartiremos sobre eso. En primer lugar, es el Verbo de Dios quien habla a esta hermosa y digna alma, a la que a través de los sentidos corporales, esto es, por la vista de la lectura y por el oído de la doctrina, como a través de las ventanas, ya se apareció y ya le mostró su gran estatura, gracias a la cual, como vimos también arriba, puede hablarla asomándose e incitarla a que salga afuera y que, puesta ya fuera de los sentidos corporales, deje de estar en la carne y merezca oír, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Efectivamente, el Verbo de Dios no podría decirle de esta manera que le es tan cercana, si ella no se uniera a Él y se hiciera con Él un solo espíritu, ni la llamaría hermosa si no viera que su imagen se renueva de día en día, y no le diría paloma mía, si no la viera capaz de recibir al Espíritu Santo que descendió en forma de paloma sobre Jesús en el jardín, en el Jordán. Efectivamente, esta alma había concedido amor al Verbo de Dios y deseaba llegar a Él en raudo vuelo, diciendo: ¿quién me diera alas como de paloma para volar y descender? Volaré con los sentidos, volaré con las interpretaciones espirituales y descansaré cuando haya comprendido los tesoros de su sabiduría y de su ciencia. Y continúa, esto es simplemente una especie como de aperitivo, es decir, como el primer parrafito de todo el comentario que hace pues a esa sección del texto que hemos escuchado. Otro padre de la Iglesia, de quien quiero leer igualmente un pequeño extracto, es Gregorio de Elvira, que es un padre de la Iglesia español. A él también le dan el sobrenombre de Gregorio Bético, y murió a finales del siglo IV, más o menos en el año 392. Y aquí, en el libro quinto del comentario, pues al Cantar de los Cantares de Gregorio de Elvira, o Gregorio Bético, dice lo siguiente: en mi aposento por las noches busqué al amado de mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me oyó. Es el texto bíblico que colocan y luego viene el comentario, el texto que estaba la hermana comentando hace unos minutos. Esto lo decía el Espíritu Santo por voz de la Iglesia, que andaba aún escondida entre los gentiles, pues la Iglesia ha tomado el nombre de la congregación de los pueblos. En cuanto a lo que dice en mi aposento por las noches, ¿cuál es este aposento? ¿O cuáles son las noches en las que la Iglesia buscaba al amado de su alma, sino el aposento de su corazón, donde descansa la sabiduría y donde buscaba con un pensamiento constante a nuestro Señor y Salvador? Pero si el aposento es lo secreto del corazón, ¿cuáles son esas noches en que buscaba al Señor y no podía hallarlo? Pues no era posible que el Dios de la luz fuera hallado en las tinieblas. Llama noches, de manera alegórica, a las doctrinas de la filosofía mundana, cubiertas de la ciega oscuridad de los errores, de las que dice el apóstol: miren que nadie les esclavice mediante una filosofía y una tradición vana, según los elementos del mundo y las tradiciones de los hombres, y no según Dios. Así pues, mientras la Iglesia estaba aún entre los gentiles, es decir, entre los que habían de creer, provenientes del número de las naciones, y hacía uso de las doctrinas de una filosofía mundana, a las que llama noches, creía que podía conocer al Dios verdadero en aquellas escrituras en las que entonces se discutía sobre Dios o sobre la naturaleza de los dioses, y como no lo pudo encontrar allí, el espíritu profético que conoce de antemano hablaba ya entonces por voz de ella. En mi aposento, esto es en mi corazón, por las noches, esto es en la doctrina de una sabiduría mundana, busqué al amado de mi alma, lo busqué y no lo hallé. Como no lo hubiese hallado allí, ni hubiese sido escuchada,
al invocarlo, se propuso entonces otra clase de búsqueda, buscarlo en las Escrituras. Y es simplemente el inicio, porque pues, continúa, y como se dan cuenta ustedes, este padre de la iglesia pone frasecitas y va comentando. Otro padre de la iglesia es San Gregorio de Niza, también uno de los grandes comentaristas del Cantar de los Cantares. El texto es el capítulo 3, versículos del 1 al 8. No leo el texto bíblico, pero sepan que ese es el texto que aparece aquí, y luego viene el comentario de este padre Capadocio, que murió en el año 394 aproximadamente. El texto es: en mi lecho por las noches busqué todo eso, y termina el texto en el versículo 8 del capítulo 3. Cada uno lleva su espada en el cinto por las alarmas de la noche. Ahí termina el texto bíblico, que ustedes pueden ver en sus Biblias. Dice: con esta lectura aprendemos una vez más grandes y magníficas verdades en el Cantar de los Cantares. Intenta la esposa en su relato, por lo que juzga de sí mismo, mostrar cómo han de relacionarse con Dios los que aman la hermosura supramundana. Hay que proceder, creo yo, explicando primero el sentido de las palabras y luego, pues, son divinamente inspiradas, acomodarlas a lo que venimos considerando. Hay un problema con el micro. No digas nada, ¿no? Luego dice, lo sensible y lo inteligible. El padre Edgar Aníbal la semana pasada nos habló a nosotros de los sentidos de la Escritura. Es interesante porque los sentidos son, entre otras cosas, una herencia judía. Los padres de la iglesia están bebiendo del judaísmo. En otra ocasión probablemente les hablemos de eso. Pero tenemos básicamente para la Edad Media dos grandes sentidos. Así como el ser humano es visto como materia y alma, cuerpo y alma, pues básicamente aparecen dos sentidos: el material o el literal y luego el espiritual. El literal es lo que el texto dice en sí mismo, el texto. Y el espiritual, aparecen tres cositas en el espiritual: el alegórico, está también después el moral, y luego el tropológico. El padre habló del tropológico. Moral, está el alegórico. El segundo sería el moral o el tropológico, y el tercero es el anagógico, ¿no? El tercero sería el anagógico. Aunque en la Edad Media aparecerá un sentido más, que en el fondo no es un sentido más, sino lo que se va a conocer como el sensus plenior, es decir, lograr entender esos cuatro sentidos de la Escritura, tanto el primero, que es el material o el literal, como los otros tres espirituales. Entonces, lo que hace este padre de la iglesia es decirnos de lo sensible a lo inteligible, de lo material a lo espiritual, para utilizar la terminología que venimos empleando aquí. Digámoslo brevemente: por disposición divina, las cosas creadas se reducen a dos naturalezas, lo material y lo sensible, y lo espiritual. Se conoce por vía de inteligencia lo espiritual, pues no tiene materia. Conocemos por medio de los sentidos lo sensible y material. Lo que es objeto propio del conocer intelectual no está limitado ni cae bajo el dominio de los sentidos. Se percibe lo material por su cantidad y calidad, limitadas por el peso, forma, superficie y figura, de tal modo que sin estas propiedades nada puede caer en la imaginación. En cambio, lo que es objeto propio del entendimiento intelectual no es nada material ni tiene límite alguno. El conocimiento intelectual, a su vez, se divide en dos: increado, creador, y creado. El primero es inmutable, es el ser y el obrar, sin posibilidad de más ni menos. Tiene en sí y es causa de todos los bienes. Tiene en sí esencialmente todo lo creado y cambiadizo. El ser creado sigue existiendo por cuanto participa del que es eminente, participación que el bien creado puede aumentar
con tendencia a quien mayor. Y sigue, si tienen alguna noche de insomnio, pues consíganse ustedes el comentario de Gregorio de Niza. Sí, este está un poco más intenso, así es que ya no sigo leyendo. Pero es Gregorio de Niza, San Gregorio de Niza. Comentario al Cantar de los Cantares. Es también una belleza, pero pues como se darán cuenta ustedes, va partiendo de lo literal y luego comienza a dar toda una explicación. Queríamos compartirles estos textos que son parte de la tradición de la Iglesia. Creo que podríamos como ir concluyendo, ¿cierto? Yo decía que un descanso, pero más bien son como las 5:30. Son el sentido literal, ¿ya? Y luego tenemos el alegórico, el topológico o moral y el anagógico o espiritual o trascendente. Hacia lo que tendemos. Hacia lo que tendemos. Anagogei en griego. Alegórico. Sería alegórico, tropológico y anagógico. Pero el orden es alegórico lo primero. Lo literal. Luego lo moral. Lo literal, lo alegórico, lo moral y luego sí lo anagógico. Ya va, una escalita. Yo percibo Y una pequeña palabrita. Estos sentidos que les acabamos de mencionar son los que se convertirán, sería interesante ver también todo ese desarrollo, en la lección divina. ¿Ya? Eso lo podemos ver en otra ocasión. Pero detrás de la lección divina se esconde lo que acabamos de manifestar en estos momentos. Sí, Bernardino. Yo percibo, sobre todo en los cantares de orígenes, e inclusive en el mismo cantar de los cantares, como muchas expresiones escatológicas o apocalípticas. No, que percibo en los comentarios de estos padres de limpieza sobre todo el origen y en el mismo cantar de los cantares, muchas expresiones escatológicas y apocalípticas. Pues definitivamente tiene que haber, si se tienen en cuenta los sentidos de la escritura, tiene que haber algo de apocalíptico, y yo no sé, apocalíptico no, lo otro, ¿cuál se dijo? Escatológico definitivamente tiene que haber, porque lo anagógico, anagogein, literalmente significa es ir hacia allá. Esa palabra anagógico viene de estas dos palabras griegas y literalmente significa hacia allá, ¿no? Y eso sí, es obviamente pues la escatología. ¿Hacia dónde tiende el ser humano? ¿No? ¿Hacia dónde tiende el ser humano? O sea, cada uno de los sentidos apuntan a algo particular. Lo literal es al texto mismo. La lectura, la lección divina comienza con la lectura. Después, lo alegórico. ¿Qué quiere decir el texto? ¿Qué nos diría a nosotros? Lo moral es de qué manera nos cambia la vida. Los que han ido a misa ayer o hoy día se darán cuenta que no hay necesidad de hacer homilía. O sea, escoger el texto y aplicarlo a la vida, ¿no? Y luego el otro sentido es a dónde tendemos. San Agustín lo dice de una manera poética: tú nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es decir, el ser humano está intranquilo porque tiende a algo más, ¿no? Y es prácticamente lo que hemos hecho, ¿cierto? O sea, nosotros estamos leyendo el texto literalmente. Y ahí es donde vemos el rol de la mujer, de los perfumes y de todo. Pero es que ya literalmente con Gregorio de Niza nos metemos en un terreno de altísima resonancia espiritual, filosófica y de teología, que no es tan digerible, llamémoslo, digerible para los comunes mortales que rondamos este mundo. Sí. ¿No? Por eso les leí solo un pequeño parrafito. Sí, sí. Pero no, lo de Gregorio de Niza no es tan literal, ¿no? Este es más, digamos, este ya iría más en el sentido, más que alegórico incluso. El comentario de Gregorio de Niza sería más en lo, no, en lo anagógico, ni siquiera lo moral, porque no está diciendo cómo vivir, sino hacia dónde tenemos que tender. Mire, acuérdense que esto es así en latín. William lee mejor latín que yo. Litera gesta docet. Pero mejor leo ebrio. Litera gesta docet qui credas alegoria.
oralis cuidagas potendas anagogia. ¿Qué quiere decir eso? La letra enseña los hechos, lectura literal. La alegoría, lo que hay que creer. O sea, ¿qué dice el texto? ¿En qué debo yo creer? Lo moral, lo que yo debo hacer. Y lo anagógico, hacia dónde debo tender. ¿Sí? Son los 4 niveles de lectura. Y nosotros prácticamente hicimos del Cantar de los Cantares una lectura literal. ¿Qué dice el texto? Luego nos tratamos de meter, por hoy, ¿no? Dentro de 8 días pues continuamos. ¿Qué dice alegóricamente el texto? Y es aquí donde hemos llegado a decir que para el judaísmo, esta primera parte que leímos, o este poema de amor de hoy, nos está diciendo que Dios se nos puede perder, ¿cierto? Y que se nos puede perder cuando vamos en busca de ¿qué? De otros dioses. Y lo que leímos de Gregorio de Elvira también era el sentido alegórico. Y Gregorio de Elvira, ¿qué decía? Que al cristiano, porque él ya lo aplica al cristiano, ¿cierto? Al cristiano Dios también se le puede perder cuando va tras otras doctrinas. Acuérdense, él dijo, cuando va tras otras doctrinas que lo pueden hacer perder. Y por eso hay que volver a la sana doctrina que está ¿dónde? En la escritura. En la escritura, lo que él dice, ¿no? En la escritura. ¿Qué gana ahí lo que ustedes estén montando? Sí. Doctrinas mundanas. Doctrinas mundanas. Otras doctrinas La oscuridad es cuando la iglesia estaba todavía como buscando una luz, ¿no? Básicamente es eso. Pero yo quisiera concluir con el encuentro de los esposos, para que en 8 días empecemos con el capítulo 4. Entonces, el encuentro de los esposos está en el 3:6 al 11. 3:6 al 11. Y con esto concluimos. Una palabrita y concluimos por hoy. Y dentro de 8 días comenzamos con el 4. Seguimos con el 4. ¿Qué es eso que sube del desierto como una columna de humo perfumado de mirra e incienso y de toda clase de costosos aromas? Es la carroza de Salomón con su... Aquí dice Salomón. Somos de la Sulamita. Aquí dice, es la... ¿Es católica esta Biblia? En hebreo es la Sulamita. Si es católica, está mal. No sé, será muy católica. Es mejor aquí el texto hebreo. Sí. Dice, es la carroza de Salomón que con su escolta de... estoy con un par de los ojos. Yo creo que es un problema de Sulamito también. Es un problema de edad. Dice, es la carroza de Salomón con su escolta de 60 valientes, lo mejor de los valientes de Israel, todos expertos con la espada, adiestrados para el combate, cada uno con su espada a la cintura, por temor a que alguien lo sorprenda de noche. El rey Salomón se ha hecho construir un trono con madera de Líbano. De plata son sus columnas, de oro su respaldo. El asiento es de púrpura y todo su interior ha sido adornado con amor por las muchachas de Jerusalén. Salgan a ver, muchachas de Sión, al rey Salomón, con la corona que le ciñó su madre, el día de su boda, día de alegría para él. Entonces, de pronto una buena traducción, ¿cierto? Diría, más bien, en la primera parte del 6 al 8, está hablando de la carroza o de la litera de quién, de ella, de la Sulamita. Porque es que los nombres se confunden. Y luego, en el 9 al 11, está hablando de qué, de la litera del rey, de Salomón, ¿cierto? Del rey de la paz. Del rey de la paz, porque los comentarios rabínicos no ven tanto a Salomón, sino a Dios mismo, que es el rey de la paz. El rey de la paz, Salomón. Entonces, diríamos que aquí nosotros encontramos algo interesante. La Sulamita tiene una litera tan costosa como la tiene también el rey. ¿Cierto? ¿Allá dice Sulamita? ¿Quién más tiene Sulamita? ¿Solo mi Biblia?
¿Alguien más que es sulamita? Una sulamita. Del texto de Salomón. Salomón, la van a leer en Shekel. Ahí Shekel traduce bien. La sulamita. La sulamita. Entonces nosotros encontramos que la litera de la sulamita también tiene 70 soldados que la escoltan de los más valientes de Israel, que todos van bien adiestrados como para la guerra y bien vestidos, y que además ella viene perfumada ¿con qué? Con mirra e incienso y con aromas exóticos, y en la traducción del padre decía con aromas costosos. O sea, ella es muy digna. Y él también, el rey Salomón, se ha hecho un palanquín con madera del Líbano, de plata, sus columnas. Es decir, va a poner a los dos como en la misma hora, digamos, en pie de igualdad. ¿Sí? Los dos van ornados de lo mejor, con lo mejor que tienen, y los dos van como una reina y él como un rey. ¿Qué quiere decir? Hay una igualdad que se muestra en el texto también entre la amada y el amado. Yo creo que con esto terminamos antes de cantar. Pues les queremos de verdad agradecer infinitamente por su paciencia, por su cariño. Les pedimos de todo corazón que coloquen sus datos en las listas que están circulando. Los que no hayan o las que no hayan registrado sus datos, por favor háganlo. Cada sesión, cada encuentro tiene que ser registrado. ¿Ya? Ahí están. Entonces cada sesión, dentro de 8 días otra vez, tienen que registrar sus datos. Los que deseen, tenemos unos libros que hemos escrito con la hermana y yo, que están a disposición de ustedes, y les pedimos sus oraciones porque estamos, yo creo que en esta semana, y si Dios quiere, miércoles o jueves a más tardar, enviando un manuscrito a la imprenta, que será un diccionario de griego-español. ¿Ya? Griego-español. Nos salieron 512 páginas y estamos dándole ahí para sacar toda esa publicación. Tratando de vender los perfumes más exóticos. Ahí, sí. Entonces, muchísimas gracias por haber venido. Lean, por favor, lean los 4 capítulos que faltan y si Dios quiere nos encontramos en 8 días. Buen retorno a casa, cuídense por favor.